7 de abril de 1946. Sobre el Purushottama y ciertas diferencias entre el Advaita y el Vishishtadvaita. Un visitante dijo: en el Aurobindo Ashram de Pondicherry se dice que el estadio final de la evolución espiritual consiste en llegar al Purushottama, otro nombre del Señor Supremo. Y esto podría entenderse como que se predica alguna actividad de ese Purushottama, es decir, que ese estado supremo está acompañado de alguna vritti, ondas de la mente o pensamientos, mientras que otras escuelas sostienen que la liberación es la cesación completa de las vrittis. Bhagavan dijo: como dices, todas las escuelas aconsejan abandonar las vrittis para alcanzar la meta final, ya sea convertirse en Purushottama o en cualquier otra cosa. Debes cesar de ser los 3 tipos de Purusha ordinario, es decir, Adhyama, Madhyama y Uttama, y convertirte en Purushottama. Eso es algo generalmente aceptado. Si al trascender los tipos ordinarios de Purusha queda todavía alguna vritti o pensamiento en tu mente, es algo que por el momento no debe inquietarte. Alcanza ese estado y observa en qué consiste y si hay algún pensamiento o vritti en él. Hablar de Brahmakara vritti, pensamiento de la forma de Brahman, como hacemos a veces, no es correcto. Es como si habláramos de un río que se ha hundido en el océano, como si todavía fuera un río y lo llamáramos el río Samudrakara, río con forma de océano. En ese sentido podemos hablar del final del proceso espiritual como el Brahmakara vritti. Evidentemente, el pensamiento de la forma de Brahman es un pensamiento sin forma de pensamiento. Cuando los devotos del Sri Aurobindo Ashram venís aquí y me preguntáis por las diferencias entre nuestra escuela y la vuestra, siempre les recuerdo que en aquel ashraman se recomienda la entrega absoluta y se insiste en que esta entrega total es lo primero que debe alcanzarse. Por lo tanto, hazlo así. Yo aconsejo lo mismo. Después de la absoluta entrega, es decir, de una entrega incondicional y no parcial, serás capaz de ver por ti mismo si hay 2 purushas, o si el poder viene de algún sitio, etc. Porque nosotros no sabemos nada de Dios o de la fuente de donde viene ese poder que entra en nosotros. Todo eso nos es desconocido. Pero yo soy es conocido por todos los hombres de forma indiscutible y sin asomo de duda. Por consiguiente, conozcamos lo que es ese yo que sabemos que existe. Si después de conocerlo nos queda todavía alguna duda sobre todo esto, ya tendremos tiempo de aclararla. Shankara y los Mayavadins. A partir de ese momento, la conversación discurrió sobre las distintas escuelas de pensamiento, las que dicen que solo hay una realidad, Advaita, y las que sostienen 3 entidades eternas como Yagat, Jiva e Ishvara, o Pati, Pasu y Pasam. En relación con esto, Bhagavan observó humorísticamente: no es exacto decir que los Advaitins de la escuela de Shankara niegan la existencia del mundo o lo consideran irreal. Muy al contrario, para ellos es más real que para el resto de las escuelas. Su mundo existirá eternamente, mientras que el mundo de las otras escuelas aparece y desaparece, y por lo tanto no es real. Lo que dicen los Advaitins es que el mundo no es real como mundo, pero es real como Brahman. Todo es Brahman. Nada existe excepto Brahman.
y el mundo es real como Brahman, de forma que para ellos el mundo posee mayor realidad que para las demás escuelas de pensamiento. Por ejemplo, según las escuelas que sostienen una realidad triple, el Jagat, universo, es la tercera parte de lo real, mientras que para el Advaita el mundo es real como Brahman y por tanto el mundo es la realidad absoluta. Lo mismo ocurre con Dios o Brahman. Las demás escuelas solo le conceden la tercera parte de la soberanía de lo real. Las otras dos realidades, el mundo y el individuo, limitan necesariamente la realidad de ese Dios. Cuando Shankara es acusado de Mayavadin, puede replicarse lo siguiente. Shankara afirma que Maya no existe. El que niega la existencia de Maya y sostiene que es midya o inexistente, ¿cómo puede ser considerado un Mayavadin? Solo el que reconoce la existencia de Maya y considera el mundo como un producto real puede ser considerado verdaderamente un Mayavadin. Llamamos Ishvaravadin al que sostiene la existencia de Ishvara y no al que la niega. Todo esto son vanas disputas. Lo único que hay que hacer es descubrir el yo, sobre cuya existencia nadie alberga duda alguna, y que persiste cuando el resto de las cosas han desaparecido, como durante el sueño profundo, y después ya veremos si hay lugar para tantas dudas y discusiones. 8 de abril de 1946. El Arunachala Mahayan. Bhagavan ha dedicado hoy la mayor parte del tiempo a escuchar el Arunachala Mahayan, recopilado en inglés por Mr. Venkatarama Iyer, con distintos materiales entresacados del Skanda Puranam y otros libros. 9 de abril de 1946. Llegada de 2 obras en checo. Esta mañana se ha finalizado la lectura de la obra citada el día de ayer. Hoy se han recibido 2 obras escritas en checo. Una lleva por título Vida y enseñanzas de Ramana Maharshi y la otra es la traducción de importantes obras de Bhagavan. Al principio no sabíamos en qué idioma estaban escritas, pero Mr. Osborne nos dijo que era checo. Bhagavan hojeó las obras mirando las fotografías que incluían sobre su persona y sobre la colina rodeada de nubes. Bhagavan descubrió que las páginas de uno de estos libros estaban sin cortar. Cogió un abrecartas y abrió alguna de las páginas. Entonces vio que el libro no había sido cosido y encuadernado correctamente, de forma que decidió enviarlo a un encuadernador local que podría abrir las páginas y todo lo demás. Regalo de un plato y una cajita. Por la tarde, la señora Ishroff trajo una cajita ornamental, aparentemente de plata, y un gran plato de cobre con algunas golosinas que ofreció a Bhagavan, diciendo que le habían sido enviadas por su marido. Bhagavan dijo a sus acompañantes que probaran estos dulces y devolvió a la señora Ishroff la caja y el plato con 2 o 3 caramelos. Cuando se las devolvía, la señora Ishroff dijo que los recipientes también eran un regalo para Bhagavan y no solo los dulces. Bhagavan dijo entonces: ¿qué vamos a hacer con ellas? Llevadlas a la oficina y decir que son una donación de la señora Ishroff. Esto hizo recordar a Bhagavan una graciosa anécdota pasada y dijo: durante muchos años, mientras vivía en la montaña, no teníamos más que 2 recipientes de barro. No teníamos platos ni vajilla de ninguna clase. Al cabo de los años, un día, una mujer nos trajo algunos alimentos y unos vasos viejos y desgastados, probablemente usados durante mucho tiempo.
Aceptamos los alimentos y le devolvimos los vasos, pero ella insistió en que nos los quedáramos diciendo que serían útiles para que bebiera agua a la gente que venía por allí. Este fue el comienzo de nuestra colección de recipientes. Después de este hecho, gradualmente fueron llegando al ashram una vasija tras otra, de modo que ahora tenemos todo tipo de recipientes a los que debe unirse esta caja y este plato. ¿Pero qué puedo hacer con esas cosas? Intervine en ese momento para decir, en efecto, ¿qué puede hacer Bhagavan con esos objetos? Pero cuando la gente descubre cosas que le gustan, quieren ofrecérselas a quienes aman. Es muy natural. 10 de abril de 1946. Una carta sobre la realidad. El doctor Masala Bala entregó a Bhagavan una carta enviada por un amigo del doctor. Bhagavan la hojeó. Algunos fragmentos no le parecían muy convincentes. Otros no suscitaban discusión. La carta decía que todo es asti, ser, bhati, conocimiento, priya, felicidad, nama, nombre, y rupa, forma. Los tres primeros constituyen la realidad, los otros dos lo fugaz e irreal. El jnana consiste en ver solo la realidad y no el nam-rupa, nombre y forma. Los tres primeros constituyen aham, yo, y los dos últimos idam, esto. Bhagavan aceptó estas proposiciones y añadió, todas las cosas se reducen a yo y esto. La carta también decía que ver a Brahman en todas las cosas y en cualquier lugar es Jnanottara Bhakti o Bhakti Uttara Jnana, Bhakti que conduce a Jnana. Con relación a esto, Bhagavan dijo, esto solo son palabras, tanto si lo llamas de una forma como de otra. Sostener que debemos ver a Brahman en todas las cosas y en todo lugar no es exacto. Ese estado es el final, donde no hay tiempo, ni espacio, ni visión. Ahí no hay espectador, visión, ni objeto alguno que ver. Entonces solo existe el ojo infinito. Un curioso milagro. Por la tarde, la hija de Mr. Narayanas Omi Aiyar, casada con el hijo de Sundaresa Aiyar, cantó unas canciones y relató el siguiente suceso. En Kaumpore vivíamos en el tercer piso de una casa y éramos los únicos habitantes de esa planta. Había un grifo, pero el agua casi nunca llegaba a esa altura y habitualmente mi esposo tenía que ir a buscarla, subiendo los 3 pisos con recipientes llenos de agua para el uso diario. Era demasiado peso para él, pero yo estaba muy débil y no podía ayudarle en esta pesada tarea. Un día que estaba sola en casa y mi marido había ido a la oficina, reflexioné sobre nuestra dura situación y cómo podríamos solucionarla. Tenía un recipiente vacío bajo el grifo y estaba cantando para mis adentros la canción Saranagati. Se trata de una canción muy conocida por los devotos de Bhagavan, compuesta por Ramasamy Aiyar, que solía ser cantada por esta familia cuando deseaban que Bhagavan les concediese algún favor o les librara de algún mal. Dice brevemente: tomamos refugio en ti, que eres nuestra única protección. ¿A quién podríamos dirigir nuestra súplica? Si no vienes pronto en nuestra ayuda, no podremos aguantar mucho tiempo. Ven enseguida, da fin a mi miseria y concédeme la felicidad. En ese momento, el agua comenzó a salir por el grifo y siguió saliendo mientras continué cantando la canción. Seguí cantando hasta que llené todos los recipientes. Cuando mi esposo vino a casa, se sorprendió de encontrar tanta agua
y no podía concebir cómo me las había arreglado para subirla. Le dije que había descubierto una forma secreta de conseguir agua. Cuando canto Saranagati, el agua sube por las cañerías. Mi marido naturalmente no podía dar crédito a mis palabras, pero yo comencé a hacer lo mismo en su presencia y el agua volvió a salir del grifo. Desde entonces no tuvimos problema con el agua. Me limitaba a cantar Saranagati y el agua salía del grifo y llenaba las vasijas. Lo intenté con otras canciones, pero no daban resultado. Más tarde caí enferma y mi padre vino a visitarme. Le conté todo esto, pero tampoco podía creérselo. Entonces repetí el experimento ante él para que lo viera personalmente. Me dijo que lo intentara con otras canciones. Lo hice así, pero ya digo que ninguna me daba resultado. La muchacha contaba todo esto con gran alegría y lo narraba de forma tan verídica que me pareció absurdo dudar de la certeza de sus experiencias. La comida de los monos. Por la noche, Bhagavan preguntó a su asistente Vaikunta Vasan si los monos habían comido lo suficiente al mediodía y si habían vuelto a comer por la tarde. Como era el Sri Ramanavami, una fiesta en honor a Rama, Bhagavan había sugerido que era el día de los monos y que había que darles algún alimento extraordinario. Para cumplir su voluntad, a eso de las 11 de la mañana, mientras almorzábamos, Vaikunta Vasan había cogido gran cantidad de alimentos, los había mezclado y los había dejado en los escalones traseros del ashraman a disposición de los monos. A eso se refería Bhagavan cuando le preguntaba por la comida de los monos. Vaikunta le contestó: cuando fui a llevarles la comida, solo había 2 o 3 monos, pero al poco tiempo vinieron todos y comieron a sus anchas. No se pelearon ni se golpearon unos a otros, porque había comida más que suficiente. Bhagavan dijo entonces: ellos no luchan por la comida cuando hay suficiente para todos. Los problemas surgen cuando no hay bastante comida. Suelen dar grandes gritos de alegría cuando están completamente hartos. Lo he comprobado muchas veces cuando vivía en la montaña. Allí también les echábamos comida. 11 de abril de 1946. Los pantalones del Dr. Rao. Hacia las 8 de la mañana, cuando Bhagavan entró en su jaula, como él llamaba a unas barandillas que circundaban su sofá, se quedó mirando fijamente al Dr. Rao, que estaba cerca de mí al sur del sofá. Me sorprendió mucho que Bhagavan hiciera eso, y después de unos minutos el propio Bhagavan explicó: me parecía que llevabas pantalones y me sorprendía que fueras a irte de viaje. Cuando Mudaliar se pone pantalones es que va a viajar a alguna parte, y pensaba que tú habías hecho lo mismo. Pero ahora veo que llevabas tu dhoti doblado de tal forma que parecen unos pantalones cortos. El Dr. Rao dijo: he dejado de usar pantalones. Hacia las 11 de la mañana, cuando ya había tocado la campana del almuerzo, Bhagavan intentaba levantarse de su sofá, y como era costumbre, el doctor frotaba sus piernas y rodillas para que pudiera levantarse. Volviéndose a Mr. Doraisvami Iyer, que había llegado la tarde anterior, Bhagavan dijo: su amigo el Dr. Rao presta tanta atención a mis dolencias que ellas no quieren abandonarme. ¿Quién querría dejar un lugar en donde le conceden a uno tantas atenciones? Mr. Doraiswami Iyer replicó: aparentemente Bhagavan conserva esa enfermedad para provecho del Dr. Rao. Libros sobre Bhagavan en distintos idiomas. Por la tarde, cuando entré en la sala, Bhagavan revisaba los 2 libros en checo recibidos recientemente, y después de mirarlos y aprobar su nueva encuadernación, me los pasó.
Se los mostré a Mr. Doraiswami y entonces Bhagavan le preguntó si había visto algún libro en alemán sobre su persona. Mr. Doraiswami dijo que no conocía ninguno. En ese momento me levanté y le traje uno y se lo mostré a nuestro amigo. 12 de abril de 1946. Una mujer Komuti. Dije a Bhagavan: ayer tarde, cuando fui al pueblo, una mujer que me encontró por la calle me abordó y me preguntó si era correcto que no la saludara. Yo no la reconocí en absoluto. Se sintió ofendida y me dijo que ella también se relacionaba con Bhagavan. Parece que su madre, una tal Unnamalai Ammal, llevaba regularmente leche a Yadaswami cuando Bhagavan vivía allí, que su padre solía bromear con Bhagavan y que ella misma había jugado con Bhagavan cuando tenía 2 o 3 años, que Bhagavan le había puesto el nombre de Rukmani y que cuando iba al ashraman, Bhagavan preguntaba por ella, y otras cosas por el estilo. Yo no sabía si era cierto todo lo que me estaba diciendo. Bhagavan dijo: sí, yo conocí a esa mujer y a sus hijas también. Viene de vez en cuando por aquí. Son una familia Komuti. El padre murió hace ya mucho tiempo. Por la tarde un visitante acercó a Bhagavan un papel en el que había escrito varias preguntas. Cuando llegué a la sala a eso de las 3 de la tarde, Bhagavan estaba intentando descifrarlas y volviéndose a mí me dijo: es un papel con preguntas sobre la inmortalidad. Pregunta 1. ¿Cómo escapar de la credulidad? El problema es que cuando comienzo a practicar algún ideal que me han recomendado, aparecen otros que me hablan de otros ideales distintos y me siento inclinado a creerlos y abandonar el anterior. Bhagavan. En efecto, nuestro gran problema es que somos demasiado crédulos. Creemos en todo menos en la realidad. Debemos librarnos de todas nuestras falsas creencias. Eso es lo único que tenemos que hacer. Después, la realidad se manifestará por sí misma. Sobre el cansancio espiritual. Pregunta 2. Siempre me dirijo a un ideal con sincero entusiasmo, pero gradualmente voy relajándome. ¿Cómo puedo evitarlo y cuál es la razón de que me suceda esto? Bhagavan. Igual que en cierto momento hay razón para tu entusiasmo, en otro debe haberla para tu cansancio posterior. La elección del gurú. Pregunta 3. Hay muchos maestros espirituales que enseñan caminos diversos. ¿A quién debemos considerar el propio gurú? Bhagavan. Elige el que te proporcione Shanti o verdadera paz. La liberación de los deseos. Pregunta 4. ¿Qué debemos hacer para librarnos de los deseos? ¿Satisfacerlos o intentar suprimirlos? Bhagavan. Si el deseo pudiera eliminarse satisfaciéndolo, no sería perjudicial hacerlo. Pero los deseos generalmente no se erradican con su satisfacción. Pretender desarraigarnos de este modo es como intentar apagar el fuego con alcohol, pero la represión forzada tampoco es un remedio adecuado, puesto que tal represión está condenada más pronto o más tarde a rebrotar de nuevo con más fuerza e imprevisibles consecuencias. El camino correcto para extirpar los deseos es descubrir quién siente esos deseos, de dónde brotan. Cuando eso se descubre, el deseo se desarraiga por completo y no vuelve a surgir nunca más. Los pequeños deseos, como el deseo de comer, beber o dormir y atender las necesidades naturales, aunque pueden calificarse de deseos, deben ser satisfechos sin recelos. No generan tendencias mentales,
que requieran nuevos nacimientos. Esas actividades son necesarias para seguir con vida y no suelen producir vasanas o tendencias mentales. Por consiguiente, podemos tomar como regla general que no es perjudicial satisfacer un deseo cuando esa satisfacción no nos conduce a otros deseos por medio de vasanas mentales. El significado de Om. Pregunta 5. ¿Cuál es el significado de Om? Bhagavan. Om es todo lo que existe, otro nombre de Brahman.